Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 72. Hombre de la Mancha U. A Sports Festival. Un rugido masivo surgió de la multitud. Al escuchar el himno de alabanza al ganador, Midoriya jadeaba pesadamente. Él había ganado, pero la victoria se sentía extrañamente hueca. Quizás fue porque había derrotado a un hombre que podría haberse convertido en su propio yo futuro si no hubiera conocido All Might. Ojalá hubiera peleado con alguien más, Mientras Midoriya murmuraba con una expresión amarga, Shinzo finalmente recuperó la conciencia. Él gimió mientras abría los ojos. ¿Qué es esto, tú? Los ojos de Shinzo se abrieron de sorpresa al ver a Midoriya. Una vez que Midoriya vio que Shinzo estaba despierto, relajó el agarre que lo había sostenido. Por un breve momento, Shinzo pareció desorientado, pero rápidamente entendió la situación. Lo es. Destellos de recuerdos de discriminación sufrida, desprecio oculto y la consiguiente desilusión se apoderaron de él como escenas de un sueño medio recordado. Todos los que descubrieron el don de Shinzo lo trataron con cautela, declarándolo del tipo adecuado para un villano. No era nada nuevo. En un mundo como este, no tuvo más remedio que acostumbrarse. Un simple estudiante como Shinzo no estaba destinado a cambiar el mundo. Evento final. La primera en avanzar a la segunda ronda es Midoriya Izuku de clase A. La voz retumbante de Present Mic forzó la dura realidad en la mente de Shinzo. Shinzo apretó los dientes y agitó el puño. Estaba indignado, más de lo que podía soportar fácilmente. Yao. Para un primer combate, esa fue una pelea bastante simple, Aún así, aplaudamos a ambas partes por su esfuerzo. Aplaudan. Un pesado silencio cayó entre los dos mientras intercambiaban miradas de descontento. En ese momento, ambos eran inconfundibles extraños, nunca se mezclaron del todo con el gran desfile del festival. En el incómodo silencio, Midoriya preguntó con cautela. Shinzo, ¿por qué querías convertirte en un héroe? Casi quiso gritar. Entonces, ¿por qué quieres ser un héroe? No es obvio. Pero Shinzo solo se volvió en silencio y decidió irse. Después de todo, un oponente derrotado estaba mejor desvaneciéndose en soledad. Dejó solo un comentario de despedida mientras se dirigía al pasaje. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitar admirarlos. Midoriya sintió que su pecho se tensaba ante esas palabras. Él no era diferente de la persona que había sido antes de heredar uno para todos. Midoriya simplemente había tenido suerte, mientras que Shinzo había tenido mala suerte. Pero no pudo encontrar las palabras para responder. El consejo anterior de Kirishima resonó en su mente. Midoriya, en la vida habrá victorias y derrotas, siempre y cuando no mueras. Cuando pierdas, haz lo que quieras. No hay necesidad de que el ganador amontone consolación vacía o consejos no solicitados sobre el perdedor. Todo lo que el perdedor necesita es que el vencedor simplemente se deleite con su victoria. Al principio no lo había entendido del todo, pero ahora su significado comenzaba a calar hondo. Como mínimo, sabía que no estaba en condiciones de consolar a Shinzo en este momento. Entonces, Midoriya solo pudo ver cómo Shinzo desaparecía en el túnel. Luego, desde arriba del pasaje, estallaron gritos en dirección a Shinzo. Eso fue realmente increíble, Shinzo. Buen trabajo. Honestamente, eso fue muy emocionante. Eres la estrella de los estudios generales. ¿Qué tipo de combate es cuando te enfrentas al tipo que quedó segundo en la carrera de obstáculos? Y además, Shinzo miró fijamente a sus animadores amigos antes de volver la mirada para seguir la dirección en la que señalaban. Esa peculiaridad sería increíblemente útil contra los villanos. Lo quiero. Los EAU también pueden ser bastante tontos, A eso lo llaman estudios generales. Hay tantos solicitantes que no puedes esperar la perfección. La diferencia en la experiencia de combate es inevitable. ¡Qué vergüenza! El amigo que había señalado gritó. ¿Escuchaste eso, Shinzo? Eres increíble. Shinzo bajó los ojos, decidido a no dejar que se mostraran sus crecientes emociones. En cambio, llamó a Midoriya.
Dependiendo de los resultados, incluso podría ser considerado para una transferencia al curso de héroe. Recuerda eso. Incluso si no funciona esta vez, nunca me rendiré. Entraré en el curso de héroe y me convertiré en un mejor héroe que cualquiera de ustedes. ¿Sí? Midoriya respondió alegremente, aunque por un momento sus pensamientos comenzaron a desdibujarse. Me golpearon. El partido terminó. ¿Qué demonios hizo? La gente suele acercarse a mí con precaución, así que si aflojas, te pillarán desprevenido. Como mínimo, no pierdas de una manera tan vergonzosa. Midoriya, con sus respuestas condicionadas vacilando muy levemente, trató de no responder. Pero, como siempre, terminó hablando, sin saberlo, profundizando la incomodidad, algo muy Midoriya que hacer. Desde las gradas, Kirishima se sentó con las piernas cruzadas, mirándolos a los dos con una mirada perezosa. No puedo decir si salió adelante o recibió una verdadera paliza. Seguro que le pegaron fuerte, pero él se las arreglará solo dado que su peculiaridad se debilitó considerablemente una vez que se expusieron sus limitaciones. Kirishima se había preguntado si valía la pena competir en un torneo transmitido en vivo. Sin embargo, ahora que estaba aquí, era un problema para otro momento. Aún así, ciertamente había mostrado su habilidad, habría más oportunidades en el futuro. Muy pronto, comenzó la segunda ronda. Aunque no sintió la necesidad de ver el combate de Todoroki y Zero, Kirishima permaneció sentado, sin tener nada mejor que hacer. Y, como era de esperar, el partido terminó de un golpe rápido. En un instante, la multitud bañó a Zero, ahora atrapado dentro de un bloque gigante de hielo, con garantías de «está bien». Una vez que el resultado fue claro, Todoroki comenzó a derretir el suero congelado con la palma izquierda. El acto estuvo teñido de una tristeza profunda, casi dolorosa. «Ah, todo el mundo es tan sentimental», murmuró Kirishima mientras la atmósfera se volvía pesada. Los espectadores consolando a los derrotados, combinados con la tenue reacción de Todoroki ante la victoria, se desbordaron de sentimentalismo. Bueno, al menos es algo bueno. Una vez que el enorme pilar de hielo se derritió y ambos luchadores salieron de la arena, el siguiente combate comenzó de inmediato. El concurso comenzó con Shiozaki objetando presentar la introducción de Miki, fiel a su forma, terminó en un instante. Kaminari desató su ataque con toda su fuerza sin pensarlo dos veces. Cuando fue bloqueado, terminó pareciendo un tonto. Un disparo. Lo diré de nuevo. Un disparo. Si ingresó a los Emiratos Árabes Unidos, no puede estar tan despistado. Entonces, ¿por qué es tan imprudente? Exactamente. ¿No es asombroso? En el breve pero contundente comentario actual de Mick, Kirishima murmuró incrédulo. Hiro se unió con vehemente acuerdo. Estar en los Emiratos Árabes Unidos significaba que, incluso si el límite variaba ligeramente de un año a otro, estaba en el 0,5% superior. Entonces, ¿por qué a alguien le gustaría que ejercitara todo su poder sin pensar, como si no le importara nada en el mundo? Tal vez ni siquiera había considerado la posibilidad de la derrota, pero eso era igual de absurdo. Tenía la edad suficiente y era lo suficientemente inteligente como para saber que el mundo no siempre sigue su camino, ¿verdad? Chasqueando la lengua ante lo absurdo de todo, Kirishima escuchó a medias la diatriba de Hiro contra Kaminari mientras Shiozaki hacía comentarios intermitentes en voz baja. Dejando a un lado la tontería de Kaminari, ver a Shiozaki en acción hizo que Kirishima sintiera que salvarla durante el examen de ingreso había valido la pena cada momento. Esporádicamente, Monoma de repente se inclinó de las gradas de clase y comenzó a causar alboroto. «Oh. ¿No dijiste que terminaría en un instante? Eso es extraño, se acabó tan rápido. Se supone que la clase A es mejor que la clase B, entonces, ¿cómo puede ser esto?» Kendo golpeó a Monoma hasta dejarla inconsciente con el costado de su mano antes de disculparse con la clase A. «Lo siento». ¿Qué fue eso? Ante el murmullo silencioso de Kirishima, todos en las gradas estuvieron de acuerdo en silencio. Al ver a Kaminari siendo llevado por un robot estudiante herido, habiendo quedado inmóvil por su propia tontería, Kirishima suspiró profundamente. A este ritmo, las palabras de Monoma no estaban del todo fuera de lugar. Por supuesto, en realidad nunca había afirmado que la clase fuera superior a la clase B. Mientras tanto, Midoriya anotaba febrilmente análisis de Shiozaki en su cuaderno.
Al darse cuenta de su fusión involuntaria de pensamientos, Uraraka intervino gentilmente. Aunque ese partido acaba de terminar, ¿ya estás planeando con anticipación? Ah, no. Es más como un pequeño pasatiempo mío por ahora. Además, es una oportunidad de ver increíbles peculiaridades fuera de nuestra clase. ¿Verdad? Así es, incluso he estado anotando detalles sobre nuestros compañeros de clase, incluida gravedad cero de Uraraka. Oh, hombre. Era como si un acosador demasiado entusiasta presentara con orgullo los frutos de su eterna atención a su propio objetivo. ¡Qué mundo! Sin embargo, Uraraka solo hizo una pausa por un latido del corazón antes de sonreír de nuevo. Ella realmente fue extraordinaria. Interiormente, Kirishima reflexionó sobre si la compasión de Uraraka era tan rara como la sutil bendición de un Buda. Deku. Eras increíble cuando nos conocimos, pero verte en el festival deportivo me hace darme cuenta de lo increíble que realmente eres, incluso cuando Midoriya miró fijamente las alentadoras palabras de Uraraka, pronunciadas tan amablemente para adaptarse a su naturaleza. La voz de Present Milk anunció el inicio del cuarto combate. El concurso enfrentó a la suave Atsume Mei de cabello rosado contra la perpetuamente cuadrada Ida. Cuando Ida entró al ring equipado con artículos de apoyo, Midnight, actuando como árbitro, lo detuvo. Inclinándose profundamente, declaró: los estudiantes del curso Ero generalmente tienen prohibido usarlos. Si no puede funcionar sin ellos, debería haberlo solicitado con anticipación. Lo olvidé, Aoyama también llevaba un cinturón, así que pensé que estaba bien. Él presentó una solicitud de antemano. Mis disculpas. Pero aún así, me conmovió su espíritu deportivo. Kirishima casi escupe el agua que estaba bebiendo. Deportividad. Atsume. No había forma de que esa mujer, a caballo entre la delgada línea entre el científico loco y el estimado inventor, pudiera ser realmente conocida por eso. Honestamente, Kirishima pensó que se inclinaba mucho más hacia el lado del científico loco. Pero Ida parecía estar en desacuerdo. Ella dijo que aunque está en el curso de apoyo, llegar hasta aquí significa que quiere luchar en igualdad de condiciones. Ella me entregó el objeto, no podía traicionar ese espíritu. Oh, hombre. Kirishima soltó el mismo suspiro silencioso que había reservado para Midoriya solo unos momentos antes. Los pájaros emplumados se juntan en bandada. Al ser amiga de un idealista desesperado, Ida se mantuvo igual de seria. Midnight pareció apreciar eso de Ida. Permiso concedido. ¿Puede ella realmente hacer eso? Bueno, si ambas partes están de acuerdo, entonces tal vez esté dentro de límites aceptables. Sin nadie capaz de ofrecer un juicio definitivo, el partido se desarrolló según lo planeado. En el momento en que comenzó el combate, Ida cargó hacia adelante, mientras que Atsume, a través del micrófono, dio una explicación detallada del equipo de apoyo que llevaba Ida. De repente, la pelea se transformó en una exhibición improvisada de productos. Kirishima se llevó una mano a la frente con incredulidad. Lo sabía. No hay forma de que ella simplemente entregue el equipo gratis. Al final, Ida pasó el resto del combate persiguiendo a Atsume, quien continuó presentando lo que ella llamaba sus bebés. Cuando su explicación finalmente terminó, cruzó la línea fronteriza sin dejar rastro de vacilación. Te lo he mostrado todo, no quedan secretos. No me arrepiento. Atsume. Fuera de límites, Ida avanza a la segunda ronda. En la proclamación agotada de la medianoche, Ida gritó angustiada: engañaste a me. Lo siento. Te usé un poco. Odio a Youbu. Todos quedaron atónitos por el brutal giro de los acontecimientos, pero los partidos continuaron. El encuentro de Aoyama y Asido terminó sin mucha fanfarria. Asido, que se había entrenado junto a Kirishima, simplemente superó la potencia de fuego de largo alcance de Aoyama con su destreza física superior. Después de que un uppercut despiadado derribara a Aoyama, un jubiloso Asido rebotó de alegría. La siguiente pelea presentó a Yaoyorozu contra Tokoyami. Según las reglas del combate, las peculiaridades de tipo activación estaban prohibidas antes de que comenzara la pelea, para evitar que alguien estableciera un campo de batalla favorable antes de tiempo y luego aplastara a su oponente. Tal formato de torneo era desventajoso para Yaoyorozu, cuyas fortalezas radicaban en los números, el equilibrio y la manipulación de la arena.
Por el contrario, Dark Shadow podía desatarse de inmediato sin restricciones. Y así fue exactamente como se desarrolló el partido. Yaoyorozu se retrajo hacia atrás mientras bloqueaba la carga de sombra oscura con un escudo hecho a sí mismo, luego agarró un flashbang de su cadera. No estaba del todo segura de que funcionara, y con la arena abarrotada, corría el riesgo de sufrir daños colaterales, pero quedarse quieta habría significado una derrota segura. Sus delicados dedos tiraron del alfiler, enviando el flashbang volando por los aires. Momentos después, un destello cegador y una explosión atronadora envolvieron la arena. Todos en el pequeño campo de batalla se retorcían de incomodidad. Sombra Oscura quedó aturdida por el destello. Tokoyami, protegido por la cobertura de Sombra Oscura, eludió la luz pero aún así no pudo escapar de la explosión, mientras que Yaoyorozu, de pie más atrás, se llevó la peor parte sin protección. Incluso con la visión confusa, Yaoyorozu sacó una escopeta de su costado. Luego, apuntando en una dirección previamente marcada, disparó. La escopeta totalmente automática desató un aluvión aterrador, y sus informes resonaron en todos los rincones de la arena. Solo después de que un enorme cargador de 32 balas vació cada bala, el ruido disminuyó, dejando un silencio inquietante. Esforzándose por aclarar su visión borrosa, se preguntó: ¿se acabó? En ese momento, algo grande y negro cayó sobre ella. Se preparó, pero el impacto la hizo derrapar hacia atrás. Lentamente, su vista regresó, y vio a Dark Shadow reaparecer al lado de Tokoyami. Yaoyorozu. Fuera de límites. Tokoyami avanza a la segunda ronda. Solo cuando sonó la voz de Present Mic, Yaoyorozu se dio cuenta de su derrota. Después de que Tokoyami inclinó la cabeza y se giró, Present Mic hizo una conmoción detrás de él. Con silenciosa resignación, Yaoyorozu bajó la cabeza y se fue. Sin piedad, la voz de Present Mic anunció el próximo combate. Muy bien, sigamos adelante. A continuación, el partido 7 parece casi igualado, pero un lado es abrumadoramente fuerte. Un sentido único de justicia. Agallas increíbles. Acero. Curso de héroe, Tetsu 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 Tetsu. Yoraya. Tetsu Tetsu rugió desafiante, impertérrito incluso después de presenciar la actuación de Kirishima. Con una sonrisa tranquila, Kirishima declaró: vs. Un hombre de cuya defensa sé poco, pero cuyo poder destructivo ya está probado para todos, endureciéndose. Kirishima Eijiro. Me gusta ese tipo, así que tal vez me meteré un poco con él. Present Mic inmediatamente comenzó el partido. Un enfrentamiento caliente. Partido 7, comienza, En el instante en que comenzó el combate, Tetsu Tetsu transformó todo su cuerpo en acero y cargó. Kirishima asumió su postura erguida más familiar y bien practicada. Al ver un puño plateado apuntando hacia su rostro, los labios de Kirishima se curvaron hacia arriba con una leve sonrisa. Demasiado lento. Pero ese no es el problema. ¿Qué? Antes de que Tetsu Tetsu pudiera registrar su propio golpe fallido, su puño atravesó el aire vacío mientras Kirishima hablaba con calma desde su flanco. Nuestras habilidades físicas pueden diferir mucho, pero incluso si tuvieras las mías, nunca me vencerías. Si no me gustaras, te habría aplastado con fuerza bruta en el momento en que comenzó el combate. Pero admiro tu espíritu, así que ahora déjame mostrarte por qué eso no es suficiente. Kirishima pronunció sus palabras con una gentil sonrisa. Sin embargo, para Tetsu Tetsu, esa sonrisa se sentía inquietantemente como la sonrisa de un diablo. Y en ese momento, una puerta acogedora al infierno mismo pareció abrirse dentro de la arena. Capítulo 73. Hombre de la Mancha U. Sports Festival. Cada vez que veía a alguien que no podía controlar adecuadamente sus propias habilidades, no podía evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Especialmente si no habían perfeccionado adecuadamente sus habilidades de combate. Eso fue exactamente lo que Kirishima sintió mientras veía a Tetsu Tetsu cargarle con todo lo que tenía. Bastardo. Pelea conmigo justa y llanamente. Estoy luchando limpio y recto, respondió Tetsu Tetsu. Con un paso fluido, Kirishima eludió el último ataque de Tetsu Tetsu y respondió en un tono uniforme, casi indiferente. En este nivel, podía esquivar con los ojos cerrados. Esquivar no es cobarde. Además, sigo tu ritmo solo por instinto. ¿Cuánto más justo quieres que sea?
Bastardo, te estás burlando de mí. En un instante, Tetsu se congeló en su lugar. Luego, con una mueca de frustración, escupió. Si vas a burlarte de mí, dímelo a la cara. Kirishima había esperado a medias esa reacción, pero cuando Tetsu realmente respondió así, casi se echa a reír. Aún así, reírse ahora habría resultado pura burla, así que se contuvo y respondió en su lugar. No. Absolutamente no. No lo dije antes. Me gustas bastante. Entonces lucha adecuadamente. Deja de esquivar. Para empezar, esquivar es luchar adecuadamente. Agradecería no tener que repetirme. Mierda. Claro, esquivar es una forma de pelear, pero has tenido innumerables oportunidades de golpearme y no hiciste nada. Y ahora dices que estás peleando limpio. ¿Me menosprecias solo porque eres más fuerte? Kirishima se rascó la barbilla mientras observaba cómo la cara de Tetsu se retorcía de ira. Tenía la intención de enseñarle dejándolo aprender a través de su propio cuerpo, la repentina conferencia podría solo haberlo llenado de resentimiento, pero pareció haber fracasado, solo alimentando aún más la ira de Tetsu. Mirando hacia abajo, Kirishima habló en voz baja. Si mi sinceridad llega, está bien. Si no, no hay nada que pueda hacer. Lo digo en serio cuando digo que me gustas. Pero honestamente, no puedo evitar sentir pena por ti, agregó. ¿Qué? Incluso cuando la expresión de Tetsu se oscureció aún más, Kirishima continuó. A menos que me estuvieras persiguiendo como un jabalí enojado, deberías poder sentirlo. Me he estado moviendo a tu nivel todo el tiempo. Y, sin embargo, aún no podías dar un golpe. ¿No es raro? Ante esas palabras, los ojos de Tetsu se abrieron con una intensidad feroz y desconocida. Con voz áspera y entrecortada, replicó. Ja. Sentir lástima por tu enemigo es vergonzoso. Pero si un débil quiere devolverle el mordisco al fuerte, tiene que hacer algo. Sí. Es extraño, simplemente no lo entiendo, no hay necesidad de complicar demasiado las cosas, explicó Kirishima. Conoces la razón, incluso si te niegas a aceptarla. Es simplemente una cuestión de niveles. La diferencia entre la habilidad que acumula un guerrero y el peso de la historia. Después de terminar su pensamiento, Kirishima caminó a propósito hacia Tetsu. Reaccionando por instinto, Tetsu cargó para encontrarse con él. Era el mismo patrón familiar que antes, pero esta vez Kirishima no intentó evadirlo. Por lo general, prefería cebar un ataque o una carga, luego dar vueltas para atacar en un lugar vulnerable. Pero ahora, con la mentalidad de un instructor, estaba decidido a mostrarle a este niño el verdadero valor y significado de las artes marciales. Cerrando los ojos con la mirada plateada de Tetsu, se enfrentó al ataque de frente. Un crujido metálico agudo sonó cuando Tetsu se agarró el estómago y retrocedió unos pasos tambaleándose. GHK. ¿Ves? El ataque que esquivé antes fue tan fugaz como el viento, pero este golpeó tan sólido como una montaña. ¿Sientes eso, verdad? Aunque el intercambio fue breve, la disparidad entre ellos ahora era inconfundible. Asumiendo una postura rítmica de karate, Kirishima siguió adelante. Con su mano dominante apartó el antebrazo extendido de Tetsu, mientras que su otra mano se hundió directamente en la sección media expuesta. Había igualado su poder al nivel de Tetsu, por lo que su golpe no atravesó por completo, pero cavó lo suficientemente profundo. A menos que Tetsu activara su don y transformara su cuerpo en acero, ese golpe habría sido devastador. Con una intensidad ardiente en sus ojos, Kirishima declaró. Dicen que es un movimiento defensivo, pero no puedo soportarlo. ¿Por qué? Porque incluso las montañas pueden moverse. Bastardo. Tetsu cargó de nuevo sin ceder, sacudiendo violentamente la cabeza por el impacto. Justo cuando su carga sincronizaba perfectamente con una apertura, los rápidos golpes de Kirishima lo golpeaban una y otra vez. Contra ataques tan veloces y apenas perceptibles, todo lo que Tetsu podía hacer era cubrirse la cara y retirarse. Tan veloz como un rayo, tan feroz como el fuego. ¿Cómo es eso? Bastante fácil de entender, ¿no? Cuando otro puño rayó hacia su cabeza, Tetsu se agachó, y chispas salieron volando de la pierna de Kirishima. Una patada baja rápida siguió al jab. Fue una combinación clásica, y consistentemente efectiva.
Cuando te escondes, es como estar envuelto en nubes. Aquí, me escondí con las manos. También explicaría el bosque, pero eso es demasiado complicado en este momento. ¿Entendéis? Creo que la estrategia para comandar ejércitos y el arte de mover el propio cuerpo no son completamente diferentes, y comparten un terreno común. Después de todo, la gente en este país tiende a ver la estrategia y las artes marciales como una y la misma cosa. Una vez que Tetsu finalmente logró estabilizarse después de casi colapsar por la patada, Kirishima se quedó a poca distancia, mirándolo. Eres lento, pero eres fuerte. Sin embargo, no estás capitalizando esa fortaleza en absoluto. Si tú y yo manejáramos el mismo nivel de poder, es natural que pierdas. Es inevitable que los no entrenados no puedan vencer a los entrenados. Los entrenados. Sí. ¿Qué crees que son las artes marciales? Solo técnicas para pelear, no. Exactamente. Técnicas de combate, transmitidas durante cientos, incluso miles, de años. ¿Qué? Abriendo los brazos ante un desconcertado Tetsu, Kirishima continuó. Las artes marciales son un legado de poder transmitido de una generación a la siguiente, cada una refinándolo aún más. Son tanto un medio para protegerse como un método para vencer a los enemigos. Una historia viva de combate. ¿De verdad crees que el agitamiento aleatorio puede superar a una fortaleza construida durante milenios? Había una intensidad y pasión casi palpables en su expresión y tono. La humanidad ha adquirido la capacidad de superar ese legado, a través de peculiaridades. Un niño que acaba de despertar su don puede derrotar a un guerrero que ha entrenado toda su vida. Pero eso no disminuye el valor de las artes marciales. No importa cuán formidable sea una peculiaridad, alguien que realmente haya aprendido artes marciales siempre será más fuerte que alguien que no lo haya hecho. Sin embargo, la gente se enfoca únicamente en las peculiaridades. No eres diferente, ¿verdad? Hablas de ser más fuerte, más duro, más resistente. Tetsu no tuvo réplica. En lugar de dedicar tiempo a perfeccionar su técnica de golpeo, prefiere consumir más hierro y entrenar en medio del fuego. El resultado fue la aplastante derrota de hoy. Aunque el veredicto final aún no se había anunciado, podía sentirlo profundamente en sus huesos. Simplemente no podía vencer al gigante que tenía delante. Especialmente para alguien como tú, aprender artes marciales te haría inimaginablemente más fuerte. Eso sonaba un poco como un argumento de venta en este momento. Si no te gusta, no te obligaré. Pero recuerda mis palabras. Sentí pena por ti, sabiendo que estabas desperdiciando una peculiaridad tan grande, y por eso recurrí a este acto tonto. Entonces, ¿a qué te refieres? Kirishima sonrió ante la expresión notablemente suavizada en el rostro de Tetsu y agregó. Si quieres aprender, llámame más tarde. Ya estoy dando clases particulares a niños en mi clase después de la escuela, así que agregar uno más no estaría de más. O tal vez podrías aprender de esa chica de cabello naranja en tu clase. Ella hace artes marciales, ¿no? Tetsu no se complació exactamente con las palabras de Kirishima. Su orgullo estaba en juego, después de todo. ¿Cómo podría estar contento de escuchar que un hombre que había luchado a través de una feroz competencia para ingresar a los IA estaba ofreciendo lecciones, como si fuera lamentable? Sin embargo, al mismo tiempo, no era del todo desagradable. Al menos, reconoció al gigante ante él. Ese hombre tenía todo el derecho de decir esas cosas. No se trataba solo de fuerza bruta. En términos de carácter, Kirishima era el tipo de persona que podía valerse por sí mismo. Inquebrantable, inflexible, y nunca alguien que se arrodille. Si fueras a personificar la perseverancia, el desafío y una voluntad indomable, ¿no sería él? Antes de darse cuenta, Tetsu se echó a reír. En algún lugar de su mente, admitió que si un tipo como Kirishima estaba lo suficientemente desesperado como para formar equipo con él, tal vez era bastante notable después de todo, incluso si el momento era equivocado. Reprimiendo su satisfacción y mostrando sus afilados dientes, Tetsu dijo, hablaremos de eso más tarde. Lo admito, no puedo vencerte en este momento. Pero no voy a bajar la cola como un cobarde patético. Trae lo mejor de ti, y yo haré lo mismo. Con eso, Tetsu se dirigió hacia Kirishima una vez más.
Brillando con plata a la luz, Kirishima murmuró en voz baja. Por eso me gustas. Muy bien, terminemos esto como verdaderos guerreros. Una vez más, la combinación 1-2 ultra rápida de Kirishima voló hacia la cabeza de Tetsu. Esta vez, sin embargo, fue bloqueado por los brazos en alto en defensa. En esa fracción de segundo, la pierna de Kirishima se movió con una precisión mortal. Su pata delantera se convirtió en un pilar firme, agarrando la tierra sin vacilar. A medida que sus caderas se impulsaban hacia adelante, giraban violentamente. Su espinilla atravesó el aire en una diagonal afilada como una navaja mientras avanzaba hacia arriba. Recordando su paso en falso anterior, Tetsu instintivamente bajó la mirada. En ese momento, una feroz grieta metálica reverberó. Al caer, su visión se oscureció y solo pudo ver la pierna de Kirishima descendiendo sobre él. Una patada alta, estuve completamente a merced de su técnica de principio a fin. Y con eso, se decide el ganador del séptimo partido. Ni siquiera el acero era suficiente. El ganador es Kirishima Eijiro. Jugó con él completamente de principio a fin. Aizawa descartó el comentario grandilocuente de Present Mic mientras repetía mentalmente la actuación de Kirishima. Por supuesto, esperaba que Kirishima derrotara a Tetsu, pero la sensación era completamente diferente. Normalmente, al presenciar por primera vez a Kirishima en la batalla, la gente queda impresionada por la ferocidad de su forma demoníaca y luego por su habilidad física casi sobrehumana. Debido a eso, su destreza técnica a menudo pasa desapercibida. Pero Aizawa, él mismo un maestro de la técnica de combate, no lo pasó por alto. En cierto modo, lo que hizo que Kirishima fuera realmente formidable no fue solo la ofensiva o la defensa que proporcionaba su peculiaridad, sino su dominio del arte de luchar. El propio estilo de Aizawa implicaba neutralizar la peculiaridad de un oponente antes de enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Una vez que su borrado estaba activo, podía derrotar incluso a aquellos con peculiaridades de transformación o activación. Sin embargo, incluso si el don de Kirishima fuera anulado de alguna manera, Aizawa no estaba convencido de que pudiera reclamar la victoria. Un físico imponente de 2 metros combinado con una técnica de nivel maestro hizo una combinación temible. El partido anterior había demostrado cuán mortal podría ser esa sinergia. A pesar de igualar golpe por golpe a Tetsu, ni uno solo de sus ataques rozó a Kirishima. Si Kirishima hubiera nacido sin un don, probablemente aún sería más fuerte que la mayoría de los héroes. Deportividad, Mira a Kirishima ayudando personalmente al Tetsu caído a subir al robot de transporte. Como siempre, el estadio estalló en estruendosos vítores. Desde las gradas, los héroes ofrecieron sus propias evaluaciones. Ese chico de acero parece bastante entusiasmado. Definitivamente aumentaría la moral en una agencia. Para la moral, ¿no sería el Kirishima mucho más fuerte la mejor opción? Las personas fuertes tienen un efecto tótem por mera presencia. Honestamente, él es demasiado para mí. ¿Viste cómo hizo un agujero en el cielo, verdad? Estás mostrando falta de carácter. La fuerza por sí sola no es la medida de un verdadero héroe. ¿Qué dijiste? Y no estás en posición de sermonearme sobre el carácter. El mejor perro había ganado como se esperaba, pero la reacción de la multitud fue todo menos negativa. Los que miraban en la pantalla compartían el mismo sentimiento. En vivo, ronda de 16 del torneo de los EAU, partido 7. Kirishima Eijiro vs. Tetsu Toug. Pensé que Kirishima lo terminaría en un solo segundo. Same lo mismo aquí. Tet iba con calma con Tetsu. Si lo hubiera pulverizado, el torneo no habría sido tan interesante. Eso me habría molestado aún más. Solo Kirishima sabe por qué se contuvo. Pero al ver cómo interactúan los dos, parece que los extraños no necesitan decir una palabra. Pero no es eso arreglo de partidos. ¿Qué arreglo de partidos? Don, no vayas a escupir cosas aterradoras tan casualmente. Algunas personas solo quieren ver que el partido termine en un segundo, Kirishima coronado como el campeón de primer año y todos vivan felices para siempre. ¡Qué montón de tonterías, ¿verdad? ¡Wow! Siempre pensé que era increíblemente rápido e increíblemente fuerte, pero realmente logra sus golpes a la perfección. Estoy seriamente impresionado. No puedo soportar que la gente exagere la charla y sana.
¿No es Tetsu simplemente débil? Kirishima lo golpeaba con demasiada facilidad. Luke, parece que es fácil esquivarte y golpearte. Hazte revisar los ojos. Maybe tal vez no lo sé, pero no tienes que ser tan idiota al respecto. Ajeno al tranquilo mundo de ceros y unos, Kirishima volvió tranquilamente sobre sus pasos por el pasillo por el que había entrado. Siempre había sido grande, pero la espalda que presentaba como ganadora indiscutible ahora parecía aún más imponente. Una vez que llegó al área de espera, regresó rápidamente a las gradas. Sin lesiones ni agotamiento, no necesitaba descansar, y después de un partido en el que enseñó implacablemente Tetsu, no quedaba nada por analizar. Sus amigos le dieron la bienvenida de vuelta en poco tiempo. Oh, Kirishima-kun. Ese fue un partido increíble. Lo dominaste por completo. Ribbit. Eso fue increíble. Kirishima barrió su cabello despeinado hacia atrás y respondió. No fue nada. Los siguientes son Bakugo y Uraraka, ¿verdad? Sí. En cierto modo, es el partido más estresante. Yo, realmente no tengo ganas de mirar. Tranquilizando a las ansiosas chicas, Kirishima dijo. No se preocupen, Bakugo probablemente no se excederá. A lo sumo, 1 o 2 huesos podrían romperse. Eso es demasiado, respondió uno. No deberías pensar así. Cualquiera que se acerque allí ha aceptado ese riesgo. Nadie muere o sufre lesiones permanentes. Además, la chica de recuperación está en espera. En comparación con la mayoría de las peleas, esta es una oportunidad muy segura para hacer todo lo posible. Kirishima-kun es secretamente bastante espartano, no soy espartano, simplemente eres demasiado blando. Vamos a ser héroes, lo que significa que debemos estar preparados para luchar contra los villanos. Claro, algunos de nosotros podríamos terminar en roles de rescate, pero en general, no haremos trabajos que no requieran habilidades de combate. Y cuando llegue ese momento, a nadie le importarán tus lágrimas y quejas. Mientras todavía somos estudiantes, debes acostumbrarte a pelear en un ambiente controlado. ¿No crees eso, Midoriya? Ah, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Kirishima-chan. Y estoy seguro de que Kak-chan también estaría de acuerdo. Un partido es un partido. En ese momento, los dos salieron a la arena. La introducción de Present Mip proporcionó un contraste sorprendente. Un poco famosa desde la secundaria. No es exactamente una imagen de salubridad. Curso de héroe Bakugo Katsuki. vs. Estoy apoyando a este. Curso de héroe Uraraka Ochako. Bakugo se metió las manos en los bolsillos y miró a Uraraka con los ojos ardientes. La cruda sed de victoria en su mirada era tan intensa que cualquiera con un corazón débil podría haber salido corriendo en el acto. Tú, la chica flotante. Si planea retroceder, entonces piérdase. Esto no terminará con un simple dolor. Uraraka no respondió. En cambio, ella le devolvió la mirada con una mirada decidida. Aunque asustada y tentada a correr, también anhelaba derrotar a Bakugo y emerger como la ganadora indiscutible. Pensó en las caras de sus padres. No había espacio para retirarse ahora, no cuando su sueño estaba en juego. Al ver su determinación, Bakugo relajó a regañadientes sus puños cerrados, con una expresión amarga en su rostro. Pronto, comenzó el partido, y Uraraka saltó hacia adelante sin dudarlo. Bakugo permaneció imperturbable. Movió su mano derecha, desatando una explosión considerable. Una enorme nube de humo estalló, oscureciendo por completo la carrera de Uraraka y provocando murmullos entre la multitud. ¡Guau! Eso vino directamente a ella, él no se detiene ni siquiera contra una chica. TCH. ¿Qué tontería es esa? Kirishima chasqueó la lengua. En la batalla, ¿qué tenía que ver el género con la determinación? Solo había 2 guerreros en ese campo. Incluso entonces, Bakugo sintió una presencia a través del humo e instintivamente movió la mano una vez más. Sin embargo, su agarre solo encontró el abrigo exterior de Uraraka. Engañado por una excelente finta, Bakugo descubrió que Uraraka había maniobrado detrás de él. Este fue el punto de inflexión en la refriega, una apertura única en la vida solo para ella. En un momento en que el tiempo mismo parecía detenerse, sus ojos se cerraron en reconocimiento mutuo. Capítulo 74. Hombre de la Mancha U.
Sports Festival. En el instante en que sus ojos se encontraron, los reflejos de Bakugo cobraron vida. Bakugo ya tenía una velocidad de reacción al borde de los límites humanos, perfeccionado a través de un entrenamiento interminable con Kirishima, y se movió sin dudarlo. Esto permitió que Uraraka, que había cargado con la esperanza de dar un golpe, fuera de vuelta por una poderosa explosión que la hizo rodar. Reaccionó con solo verlo. Por amor de Dios, con reflejos como esos amagos no tienen sentido. El don de Uraraka solo se activa al entrar en contacto. Este no es realmente un enfrentamiento justo. Mientras unos pocos estudiantes que observaban el breve intercambio ofrecían sus comentarios desde arriba, Uraraka atacó a Bakugo una vez más. Demasiado lento. A pesar de su valiente avance, nunca logró acercarse, y las abrumadoras explosiones de Bakugo la mantuvieron alejada. Las chicas cercanas a Uraraka suspiraron aparentemente consternadas. Ochako. No puedo ver esto. Y así se repitió el patrón. Uraraka intentó cerrar la brecha, mientras que Bakugo la frustró constantemente con explosiones. Al final, fue Uraraka quien absorbió la peor parte del castigo. Con cada momento que pasaba, se sentía más exhausta y magullada. Un espectador frustrado finalmente se puso de pie y gritó: «Oye, ¿se llaman a sí mismos aspirantes a héroes? Si la brecha de habilidades es tan grande, ¿por qué no simplemente tirarla fuera de los límites ya? Deja de jugar mientras intimidas a una chica. ¿Eh? ¿Usas tus ojos como decoración o algo así?» Kirishima no pudo evitar murmurar incrédulo ante lo absurdo del comentario. Bakugo claramente podría haber derrotado a Uraraka mucho más rápido si hubiera querido. Después de todo, su destreza en combate cuerpo a cuerpo, agudizada bajo la tutela de Kirishima desde la infancia, eclipsó por completo las habilidades de Uraraka. Si él simplemente hubiera cerrado la distancia y detonado a quemarropa, ella no habría tenido ninguna posibilidad. Pero el don de Uraraka, casi el pináculo del poder a corta distancia, le permitía levitar objetos al contacto, lo que hacía imposible que Bakugo predeciera cada uno de sus movimientos. Cuando se enfrentaba incluso a un 1% de posibilidades de peligro, elegir una estrategia que garantizara la victoria era natural. Kirishima se habría sentido profundamente decepcionado si Bakugo hubiera recurrido a un asalto cuerpo a cuerpo simplemente para terminar el partido rápidamente, aunque eso no estaba realmente en la naturaleza codiciosa y loca por ganar de Bakugo. Algunos de la multitud están abucheando. Honestamente, estaba pensando lo mismo. ¿Llamas a esto tiempo de juego? ¿Desde cuándo te convertiste en profesional? ¿Cuántos años llevas en esto? Si te tomas en serio la lucha no tiene sentido mirar, así que vete de aquí. Bakugo está considerando seriamente a un oponente que ha llegado hasta aquí. No se está conteniendo ni desprevenido porque esté decidido a ganar. Aizawa todavía no entendía todo el potencial de combate de Bakugo como Kirishima, pero su vasta experiencia le decía que esta estrategia cuidadosa contra Uraraka era la elección más racional. Le dio un codazo a un amigo para que lo callara e incluso le espetó a la multitud que lo abucheaba. Mientras tanto, Bakugo ignoró la conmoción en las gradas. Su mirada estaba fija únicamente en Uraraka. Todavía no. Esta chica, ella todavía está colgando allí a pesar de estar maltratada, el polvo cubriendo su rostro y el sudor corriendo por su piel. Uraraka limpió la suciedad y miró a Bakugo con feroz determinación. Incluso cuando su voz temblaba de agotamiento, una inquebrantable voluntad de ganar brilló cuando dijo: «Creo, eso es todo lo que puedo hacer. Gracias, Bakugo. Por no bajar la guardia». ¿Ah? Bakugo expresó su confusión, pero Monoma, mirando desde las gradas, sonrió mientras resumía la escena. El alcance de Bakugo es una cosa, pero un profesional en las gradas, que ni siquiera se dio cuenta del subterfugio, es simplemente vergonzoso. Con sus cargas bajas e implacables, forzó sus explosiones hacia abajo y conservó su propia energía. Al apresurarse constantemente y crear distracciones, logró reducir su campo de visión. Mientras Monoma hablaba y volvía la cabeza, su mirada se posó en los innumerables fragmentos de piedra que las explosiones habían esparcido por el aire, un grupo caótico de todo, desde pequeños guijarros hasta rocas de gran tamaño, flotando siniestramente sobre su cabeza. Llorando, Uraraka juntó los dedos y gritó: «Estoy ganando». Lluvia de meteoritos. ¡Qué estrategia tan imprudente!
Incluso mientras Present Mix se maravillaba y Midoriya miraba con profunda preocupación, la masa suspendida de piedras, una vez liberada de la gravedad, caía en cascada hacia abajo. Mientras Uraraka cargaba directamente hacia Bakugo, pensó. Con este torrente de rocas cayendo, ya sea que intercepte o esquive, seguramente aparecerá una abertura. En el momento en que lo haga, me acercaré con mi último movimiento. Ganaré, y luego seré como Deku. En ese momento, Bakugo levantó la mano al cielo. Una explosión masiva estalló desde su palma, dirigida hacia arriba. La masa de piedras que caía se desintegró y una onda expansiva colosal recorrió la arena. Uraraka no pudo mantenerse firme y fue arrojada hacia atrás. Sabía que andar con Deku te metería en problemas, se burló Bakugo. Un golpe. Aturdida por la anulación de su golpe decisivo, Uraraka murmuró incrédula. El comentario de Present Mix solo profundizó su agonía. Bakugo. Ese bombardeo decisivo destrozó de frente la carta de triunfo de Uraraka. Con los dientes apretados, pensó. Mi ataque más poderoso no se conectó en absoluto, aún así. Luchando por levantarse, Bakugo mostró sus colmillos y gritó. Bien. Ahora se está poniendo realmente interesante, Uraraka. Si fuera Deku, nunca se rendiría. Uraraka intentó avanzar y enfrentarse a Bakugo de frente, pero su maltrecho cuerpo simplemente no cooperó. Uraraka está caído. Todavía no. Todavía puedo pelear. Mientras se esforzaba por gatear un poco más, un recuerdo de la infancia pasó ante sus ojos. El recuerdo de su propia voz prometiendo ayudar a sus padres, de sus padres diciéndole que serían más felices si perseguía sus sueños. Mirando hacia adelante a través de su visión borrosa, murmuró. Para convertirte en un héroe, papá. Por fin, la conciencia de Uraraka se desvaneció y su cuerpo quedó flácido. Midnight detuvo a Bakugo y revisó a Uraraka antes de anunciar. Uraraka no puede continuar. Bakugo avanza a la segunda ronda. Sin decir una palabra, Bakugo regresó al túnel. La voz de Present Mix salió apática. Primera ronda, partido 8. Uraraka, sí. Bakugo avanza más allá de la primera ronda. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Muy bien, todos, cambiemos de marcha. La primera ronda ha terminado. Un breve descanso y luego directamente al siguiente partido. Ese sesgo personal está fuera de serie. Durante el descanso, Kirishima se dirigió a comprar una bebida. Insertó una moneda en la máquina expendedora y presionó el botón del té verde, pero no pasó nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Está roto. TCH. ¿Se tragó tu dinero de nuevo? También estaba actuando antes. ¿Te importa si echo un vistazo? ¿Eh? Cuando Kirishima se dio la vuelta, vio a una chica con el pelo naranja brillante golpear su mano contra la máquina. Con un chasquido, salió una botella de té verde. Ella sacó la botella del fondo y se la entregó. Aquí. Este era el que estabas tratando de conseguir, ¿verdad? Oh, sí. Gracias. No lo menciones. Tú eres Kirishima, ¿verdad? Soy Kendo Itsuka. HMM. Mucho gusto. ¿Te pareces familiar? Te sentaste a nuestro lado durante el examen de ingreso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No pensé que lo harías. A pesar de su enfoque rudo, ella sonrió cálidamente y preguntó. Esto podría ser un poco avanzado ya que nos estamos reuniendo, pero ¿puedo preguntarte algo? Normalmente, si es demasiado personal, diría que no, pero me compraste mi té verde, entonces ¿qué tienes en mente? ¿Qué le dijiste a Tetsu durante tu partido anterior? Kirishima inclinó la cabeza confundido. ¿Por qué quieres saberlo? Es entre él y yo, es algo privado. En realidad, fui a ver cómo estaba. Parecía sorprendentemente aliviado e incluso me pidió que le enseñara algunas artes marciales. Por lo general, no importaba cuánto le sugiriera entrenar, él simplemente lo ignoraba. Ah. Ese tipo aprende rápido. Le dije que si solo se enfocaba en volverse más duro, nunca me vencería, y luego lo demostré. La expresión de Kendo se complicó. Ella había pensado que eran cercanos, así que le dolió un poco que Tetsu escuchara a Kirishima, incluso si técnicamente era un adversario. Debería haberle golpeado y regañado así. También le dije a Tetsu que si alguna vez quieres entrenar con nosotros, házmelo saber.
Hago entrenamiento extra con mi clase después de la escuela. Desde que somos novatos, nuestra formación oficial es bastante deficiente tanto en cantidad como en calidad. ¡Guau! Ya estás haciendo eso. ¿Y el maestro lo aprobó? Sí. Lo firmaron de inmediato. Oh, por cierto, aún no tengo tu número. ¿Puedo prestarte tu teléfono por un segundo? ¿Eh? Oh, claro. Aquí. A petición casual de Kirishima, entregó su teléfono casi sin pensarlo. Kirishima marcó rápidamente su número y devolvió el teléfono. Este es mi número, llámame si estás interesado más tarde. Debería volver a los partidos. Podría perderme uno si no tengo cuidado. Tú también estás mirando, ¿verdad? Por supuesto. Vámonos. Después de eso, los dos regresaron a las gradas, charlando sobre artes marciales, el plan de estudios de la escuela y amigos. Para cuando regresaron, el siguiente combate estaba en marcha mientras los luchadores intercambiaban golpes. Al ver a Midoriya agarrar sus maltrechos dedos y brazo izquierdo mientras desataba poderosas ráfagas, Kirishima chasqueó la lengua. TCH. ¿Qué está haciendo? Literalmente destrozando su cuerpo. Los tratamientos posteriores a la batalla no son una solución mágica, el don de Recovery Gel funcionó sacrificando resistencia para activar la capacidad de curación del cuerpo. Las lesiones graves no podían curarse por completo de una sola vez y no se garantizaba una recuperación completa. Era completamente irracional arriesgarse a lesiones potencialmente mortales solo por el bien de un torneo. A menos que se descubriera alguna peculiaridad que pudiera rebobinar completamente el daño, los combatientes tenían que luchar mientras manejaban cuidadosamente las lesiones. Incluso los mejores tratamientos dejaron cicatrices, reduciendo silenciosamente las funciones corporales con el tiempo, como si una mina terrestre inactiva acechara debajo de la superficie. Obviamente, la estrategia más sabia era evitar tales riesgos por completo. En ese sentido, el estado actual de Midoriya era desconcertante. Si quería llevar su cuerpo al límite, ¿quién era Kirishima para detenerlo? O eso pensé, Sin darse cuenta de los pensamientos internos de Kirishima, Midoriya llamó a Todoroki, que acababa de romper un bloque de hielo y dio un paso atrás. ¿Estás temblando, Todoroki? Aunque su voz goteaba de dolor y sus dientes estaban apretados, Midoriya irradiaba una determinación formidable. Todoroki instintivamente dio un paso atrás. La voz ardiente de Midoriya sonó. Un capricho es solo otro aspecto de tu cuerpo. Tienes un límite de cuánto frío puedes soportar, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede solucionar usando calor en el lado izquierdo? Haciendo muecas de dolor mientras apretaba el puño, Midoriya gritó. ¡Ugh! Todos están dando todo lo que tienen, luchando para acercarse a sus objetivos, para ser los mejores. Ganar con solo la mitad de tus fuerzas. Ni siquiera te he arañado todavía. Cuando finalmente logró apretar el puño, lo empujó hacia Todoroki y rugió. Entonces muéstrame todo lo que tienes. Todoroki apretó los dientes al verlo. Por un momento, algo de su infancia, una frase que solía decir su madre, le vino a la mente. Recordó sus amables palabras tranquilizadoras, aunque el resto de la memoria era confusa. Una ola de irritación se apoderó de él. ¿Qué estás tramando? ¿Todo fuera? ¿Ese maldito padre tuyo te compró algo así? Esto es exasperante. Decidido a acabar con Midoriya, cuyo brazo estaba arruinado, Todoroki se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Una capa de escarcha comenzó a cubrir su cuerpo, reduciendo ligeramente su fuerza física, pero eso apenas importaba cuando se enfrentaba a un oponente que ni siquiera podía usar ambos brazos. Eso era lo que él pensaba. TCH. Directo. Un golpe limpio. Las gradas estallaron en vítores cuando Todoroki fue derribado decisivamente por el ataque de Midoriya. Esta vez, el brazo de Midoriya salió ileso. Cuando los luchadores reanudaron su intercambio, Cementos, observando desde cerca del piso de la arena, preguntó a medianoche. ¿Deberíamos parar ahora? Midoriya está actuando imprudentemente, tal vez pensando que puede recibir tratamiento después. Claro, la adrenalina está enmascarando el dolor ahora, pero esa lesión, dudo que una recuperación sea suficiente. Incluso si gana esta ronda, su próximo combate podría ser imposible. Mitnick no respondió nada. Kirishima entrecerró los ojos.
Fue alentador ver a Midoriya controlar su poder, pero si se produjo a costa de una lesión permanente, fue realmente una victoria. Kirishima conocía a Midoriya lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo andaba mal. El tímido Midoriya, orientado al equipo, tan modesto en circunstancias normales, tenía todas las razones para contenerse en un torneo, a menos que hubiera una motivación más profunda. Los recientes acontecimientos con Todoroki fueron sin duda un factor, pero había algo más que se agitaba. Kirishima se quedó momentáneamente sin palabras mientras observaba a Midoriya, con el pulgar roto suelto en la boca, lanzando mecánicamente otra ráfaga de viento. ¿Está loco? Quiero decir, le enseñé a luchar contra enemigos reales, no así. Abrumado por la visión de Midoriya, gastando sus dedos como munición prescindible, Todoroki murmuró. ¿Hasta dónde llegará? Porque quiere estar a la altura de las expectativas. Quiere ser alguien extraordinario, alguien que pueda hacerlo con una sonrisa, no quedaba rastro del rostro una vez inocente. Ahora, Midoriya parecía un guerrero curtido en la batalla, alimentando las llamas del combate con su propia vida. Así que lucha con todo lo que tienes. Todos, háganlo. No puedo comprender lo que estás sintiendo o la profundidad de tu determinación, pero no me digas que te convertirás en el mejor si te reprimes. No seas ridículo, así es como lo veo en este momento. Cuando Todoroki retrocedió tambaleándose bajo la inmensa presión, los recuerdos de su infancia comenzaron a inundarse. Eran recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo, pero aún le dolían y lo enfurecían. Recordó el implacable entrenamiento bajo Endeavor, su madre protegiéndolo después y sus propias protestas por no querer ser como su padre. Entonces, ganaré. Los superaré a todos. Incluso cuando un golpe lo hizo tambalearse, los recuerdos siguieron surgiendo, atormentándolo con los fantasmas del pasado. De ver a sus hermanos jugar afuera con envidia y de una madre que, al descubrirlo durante una llamada telefónica, le había vertido agua hirviendo sobre él. Incapaz de liberar su obsesión obsesiva, murmuró. Mi padre, ese poder es tuyo. El grito de Midoriya atravesó la bruma, destrozando la fijación inútil y resonando en la mente de Todoroki. En ese momento, resurgió un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. Las palabras reconfortantes que una vez pronunció su madre, derribando los muros que había construido a su alrededor y filtrándose en su corazón una vez más. Pero aún quieres ser un héroe, ¿verdad? Está bien. Conviértete en la persona que quieres ser, libre de las cadenas del linaje. Las llamas estallaron en el campo de batalla como una tormenta furiosa. A través del calor, Todoroki pudo vislumbrar a Midoriya. Una sonrisa, a la vez aliviada y peligrosa, como la de un animal salvaje con la correa finalmente cortada, sonó en sus labios. Y así comenzó la danza del hielo y el fuego. Capítulo 75. Hombre de la Mancha U. Sports Festival. Todoroki era impresionante, con llamas corriendo a lo largo de la mitad de su cuerpo mientras se formaba hielo a lo largo de la otra. Kirishima lo miró y pensó, su resistencia es claramente superior a la de otros héroes basados en el fuego. Sin embargo, equilibrar todo será una molestia. Entonces el rugido del Endeavor resonó por el estadio. Shoto. Así que finalmente me aceptaste. ¡Excelente! Este es el comienzo de tu verdadero viaje. Lleva mi sangre, supérame y haz realidad mi ambición. El calor en su barba y alrededor de sus ojos brilló aún más ferozmente, como si coincidiera con su emoción. No es de extrañar que el niño esté tan descentrado. Quiero decir, ¿qué está pensando con toda esta gente mirando? Estímulo repentino de Endeavor. Qué tonto despistado. Incluso mientras Presentnik murmuraba en voz baja, el rostro de Midoriya se iluminó de emoción. Increíble. ¿A qué estás sonriendo? Con esa lesión, en esta situación, eres otra cosa. No sé qué te va a pasar a continuación. Shoto pronunció estas palabras mientras llevaba al límite su control sobre el calor y el frío. Energía roja y azul surgió de las mitades de su cuerpo, pintando el área a su alrededor. En respuesta, Midoriya desató todo el poder de One for All. Crepitantes de electricidad bailaron a lo largo de su piel mientras las cicatrices, viejas y nuevas, aparecían a la vista. Bajo la creciente presión de los dos combatientes, Cementos y Mitnick se colocaron en posición. Sin embargo, el enfrentamiento entre Midoriya y Todoroki llegó incluso antes.
Saltando sobre el hielo que se extendía rápidamente, Midoriya cargó contra Todoroki con un solo paso explosivo. Pero Todoroki mantuvo la calma, levantando una mano ardiente para desatar una intensa ráfaga de calor. Midoriya, gracias, dijo. Por fin, cuando su palma se lanzó hacia adelante, estalló una onda expansiva colosal. La fuerza del puñetazo totalmente desatado de Midoriya destruyó el muro de hormigón que Cementos había erigido, chocando de frente con él. El tremendo choque de poder envió una tormenta a través del estadio. ¿Qué es esto? De ninguna manera. Oye, ¿qué demonios está pasando? Mientras los estudiantes sobresaltados entrecerraban los ojos ante las repentinas ráfagas, Kirishima analizó el poder desde su asiento. A este nivel, es como si hubiera hecho todo lo posible. Nuestros hijos realmente son otra cosa. Cuando la explosión finalmente disminuyó y el polvo llenó la arena, Cementos levantó las manos del suelo y comentó. El poder no lo es todo, pero eso fue impresionante. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios son tus hijos? Fue simplemente el efecto de que el aire sobreenfriado se calentara y expandiera todo a la vez. ¿Y eso causó este tipo de tormenta? ¿Qué tan caliente estaba? Maldita sea, no puedo ver nada. Incluso cuando Present Mick y Aizawa intercambiaron comentarios, el viento de la explosión empujó constantemente el polvo a un lado. Cuando la vista finalmente se despejó, los ojos de Mick vieron a Midoriya desplomada contra una pared. Midoriya. Fuera de límites. Todoroki avanza a la tercera ronda. Todoroki, todavía con el uniforme de práctica medio desgarrado, miró hacia adelante sin comprender. A medida que se confirmaba el resultado de la feroz batalla, comenzaron los murmullos de la multitud. Fue cebado y pagó el precio. Ni siquiera tenía una estrategia, solo lo provocaba. ¿Estaba tratando de vencer a Todoroki o se estaba preparando para perder? Ignorando la charla, Kirishima observó cómo Midoriya era cargada en un robot médico y llevada a la enfermería. Levantándose de su asiento, comenzó a alejarse en silencio. Moviéndose lenta pero decididamente, se dirigió directamente a la enfermería. En poco tiempo, cuando llegó a la puerta, sus agudos oídos captaron la voz de Recovery Girl desde adentro. Una fractura rota en el brazo derecho, no volverá a la normalidad. Primero tendré que quitar los fragmentos de hueso de la articulación. El proceso de curación viene después. La frente de Kirishima se contrajo. Él había temido tanto. De hecho, se trataba de una lesión permanente. No puedo soportarlo, llevar a un niño a la ruina por admiración ciega, incitarlo, ha sido demasiado lejos. Los dos lo habéis hecho. No deberías elogiar esto. Tienes toda la razón, fue la respuesta mesurada. Cuando Kirishima entró en la enfermería, tanto Recovery Girl como All Might se volvieron hacia él. Con una expresión acerada, Kirishima miró directamente a All Might y dijo, All Might, ¿fuiste tú quien lo incitó? Midoriya siempre lo da todo, pero no es lo suficientemente imprudente como para arriesgar por completo un brazo en un torneo. Algo andaba mal. Cuando escuchó por primera vez sobre el festival deportivo su reacción fue tibia, pero de repente, se iluminó como loco. Sus ojos rojos ardían mientras su voz bajaba a un gruñido bajo. Sé que todavía te estás acostumbrando a enseñar, All Might. Su esfuerzo fue admirable, y sus logros significaron mucho incluso para los simples espectadores. Cuando Midoriya se convirtió en tu sucesora, pensé que era algo bueno. Pero todo podría, después de una breve pausa, Kirishima cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Su habitual expresión brillante desapareció, reemplazada por un tono frío y acerado mientras se dirigía al sombrío All Might. Si manejas a un estudiante a destrozar su cuerpo por una pelea sin sentido, no eres un maestro en absoluto. Mira el resultado. Un niño de 16 años perdió un brazo tratando de cumplir con sus expectativas. ¿Qué sigue? ¿El otro brazo? ¿O una pierna? Incluso sin tu insistencia, ese niño se esforzaría demasiado, sin preocuparse por su propio cuerpo. Como maestra, deberías haberlo detenido, no haberlo animado. Entiendo tu impaciencia, pero por favor, no apresures tanto a Midoriya. El aire estaba cargado de tensión. Todos sabían que Midoriya no era una niña común. También sabían que todo poder era lo mismo. Cuando los dos estaban juntos, el esfuerzo excesivo era casi inevitable.
Sin embargo, considerando todos los años que All Might había vivido, Kirishima nunca esperó que empujara a un niño tan lejos por un mero torneo. Cuando entendería que lo que podría ser trivial para él podría significar sangre y huesos rotos para otra persona. Las personas no están hechas como metal fundido vertido en un molde. Tienen que forjarse lentamente, martillarse, molerse y pulirse hasta que sean lo suficientemente fuertes como para soportar peso. Si hay demasiado, lo recortas. Si es muy poco, lo construyes. Ese es el deber de un maestro. Espero que lo consideres de ahora en adelante. Me voy. All Might no pudo detener a Kirishima cuando se dio la vuelta y se alejó. Justo cuando Kirishima alcanzó la puerta, se abrió y un enjambre de estudiantes corrió hacia él. Midoriya. ¿Eh? Kirishima también. Oh, acabo de pasar por aquí antes. Estoy saliendo ahora. Sin apenas decir una palabra, Kirishima se marchó. Los estudiantes miraron su comportamiento inusualmente frío, pero pronto su atención volvió a Midoriya, la razón por la que habían venido. Ignorando las voces detrás de él, Kirishima fortaleció su determinación mientras se preparaba para su próximo desafío. Bakugo, un rival al que se había enfrentado innumerables veces. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí mismo. Mientras sus palabras susurradas resonaban en el pasillo, el estadio fue restaurado y comenzó la siguiente ronda de partidos. Shiozaki no pudo seguir el ritmo de la velocidad de ida. Agarrado y empujado fuera de los límites, su combate terminó en un instante. Asido logró evadir los ataques de Sombra Oscura, pero finalmente no logró cerrar la brecha y fue derrotada. Gracias a estas rápidas resoluciones, el cuarto partido comenzó antes de lo esperado. En el pasillo, Kirishima se quitó la camisa y la dobló cuidadosamente. Después de pensarlo un momento, resolvió darlo todo para derrotar a Bakugo. Esta no fue una verdadera pelea callejera, y no tenía intención de gastar toda su energía en un torneo sin razón. Pero si Bakugo consideraba importante el combate, entonces lucharía con todo su corazón. Después de todo, el Bakugo Kirishima sabía que era un hombre que luchaba con pura determinación. Al salir del pasillo con el torso desnudo, la parte superior de su cuerpo esculpida a plena vista, provocó jadeos de los espectadores. ¡Oh! Kirishima. ¿Qué es esto? ¿Un servicio para fans femeninas en todo el país? ¿Servicio? En absoluto. Si se hubiera transformado en su forma demoníaca, su ropa probablemente habría sido destrozada y, con las explosiones explosivas de Bakugo, arruinada sin posibilidad de reparación. En cambio, había optado por eliminarlos preventivamente. Ignorando los murmullos, se dirigió a Bakugo, quien estaba listo. Consideré contenerme, pero pensé que preferirías una pelea sin restricciones. ¿Está bien? Los ojos agudos y feroces de Bakugo brillaron mientras sonreía y respondía, sí. Por supuesto que luchamos como si nuestras vidas dependieran de ello. Combina 4 de la segunda ronda. ¿Quién saldrá a la cabeza del curso de héroe? Kirishima e Hiro contra el asombroso poder ofensivo y el juicio del héroe. Bakugo Katsuki. Quizás castigado por las palabras anteriores de Aizawa, la presentación de Bakugo esta vez fue relativamente moderada, pero prestó poca atención a tales formalidades. Cada parte de su atención estaba ahora en Kirishima, la primera persona que le había enseñado cómo se sentía la derrota y a quien nunca había logrado vencer desde entonces. Al principio, se había preguntado si él era el débil. Pero pasar tiempo juntos dejó en claro. Ese hombre era un monstruo, alguien sin rival incluso entre su propia generación. Había desafiado a ese monstruo innumerables veces y había sido derrotado en todas las ocasiones. Y hoy, enfrentó otro desafío más. De acuerdo. No hay necesidad de dudar, comencemos. Incluso después de que comenzara el partido, Bakugo permaneció quieto. A diferencia de antes, no cargó de inmediato. En cambio, cerró los ojos, una visión que desconcertó a todos los que miraban. Se concentró silenciosamente en su cuerpo. En lugar de dejar que el sudor goteara y lo reventara externamente, lo reabsorbió a través de su piel. La derrota siempre fue amarga, pero nada era más insoportable que no poder encontrar ningún medio para ganar. Durante el ataque de ayer en la USG, Bakugo ni siquiera había podido reaccionar al ataque de Nomu. Todo poder era lo más fuerte, eso era cierto.
Sin embargo, a pesar de que Kirishima había luchado casi a la par con él, a Bakugo no se le había permitido ni siquiera vislumbrar lo que ocurrió a ese ritmo. En su frustración por no encontrar un método viable, recurrió a internet. Se dirigió a una wiki sin un plan en particular, haciendo clic hasta que aterrizó en nitroglicerina. Allí descubrió que la nitroglicerina se usaba médicamente por sus efectos vasodilatadores. Vasodilatación. Como Arquímedes descubriendo un principio, Bakugo desarrolló una nueva técnica. Y hoy, lo dio a conocer por primera vez. Cuando finalmente abrió los ojos de nuevo, Kirishima parecía casi demoníaco, una visión que nada menos que una pesadilla evocaría. Incluso cuando los cuernos parecían brotar de sus codos y rodillas y un resplandor rojo brillaba en sus ojos, Bakugo sonrió. Parece que hiciste algo, pero no puedo saberlo con solo mirar. ¿Has terminado? Sí. Te hice esperar lo suficiente, ¿no? Ahora tengamos una pelea adecuada. HMPH, confiado, no. Veamos si te has ganado eso. Mientras esas palabras se desvanecían, Kirishima cerró la distancia como si estuviera doblando el espacio mismo. Bakugo observó atentamente cada uno de sus movimientos. Tal como pensé, puedo reaccionar. En el instante en que ese pensamiento brilló y Kirishima comenzó a moverse, la palma de Bakugo que respondía desató una explosión que envió su cuerpo volando por los aires. El puño de Kirishima, moviéndose con la velocidad necesaria para nivelar un edificio de un solo golpe, atravesó el aire libre. Observando la exhibición de Bakugo con admiración, Kirishima comentó: «Oh, esquivaste eso». Bakugo extendió su mano, provocando una explosión masiva cuyo retroceso lo impulsó aún más alto. Era solo su mente la que había sido activada por el impulso nitro. Físicamente, permaneció sin cambios. El suelo era el dominio de Kirishima. Luchar sobre él lo obligaría solo a esquivar desesperadamente, sin dejar oportunidad de atacar. La nueva técnica, denominada Nitro Booster, expandió los vasos sanguíneos de su cerebro. Era arriesgado, sus efectos breves, pero si quería evitar sentirse abrumado y realmente lanzar un ataque, no tenía otra opción. Fue el obstinado esfuerzo de Bakugo por irrumpir en el reino de los superhumanos. Kirishima evadió las explosiones con facilidad. Incluso mientras atacaba, mantuvo una postura firme, y en el momento en que un asalto flaqueó, movió los pies para escapar por completo del alcance de Bakugo. Desde arriba, su increíble velocidad hizo que incluso Bakugo se maravillara en silencio. Pero había llegado el momento de luchar. Bakugo combinó los movimientos de Kirishima con una serie de explosiones masivas. Simultáneamente, detonó explosiones en el aire con su brazo libre, moviéndose en ráfagas impredecibles. Kirishima seguía siendo esquivo, pero eso no importaba. El estadio, agrietándose y desmoronándose gradualmente bajo las repetidas explosiones, se estaba acercando a él. Por fin, llegó el momento en que Kirishima hizo una pausa. Como si anticipara esto, Bakugo dirigió su palma hacia él. Estalló una explosión masiva y una nube de explosión oscureció todo el estadio. Fue la primera huelga significativa que Kirishima permitió desde que comenzó el festival deportivo. Un silencio, profundo y quieto como el ojo de una tormenta, cayó sobre la arena. Como la daga de un traidor, golpeó la espalda del más cercano al trono.